Bienvenidos a Ciudad Flamante Periodismo 2.0 y hoy vamos a tener el enorme privilegio de entrevistar al doctor Domingo Felipe Cavallo. El doctor Cavallo que está en Washington, D.C., así que vamos a hacer una transmisión en vivo con el Distrito de Columbia, el Distrito Federal, la capital de los Estados Unidos. Estamos aguardando por el doctor Cavallo. Como las grandes personalidades, no hace falta decir quién es el doctor Cavallo, no hace falta mencionar su currículum porque podríamos estar horas, es tan extenso que podríamos pasar un rato largo. Estamos esperando, aguardando al doctor Cavallo para que se conecte, si podemos dar comienzo a esta entrevista. Entrevista que estamos haciendo en vivo y en conexión con Washington, D.C., Distrito de Columbia. Entonces en la capital de los Estados Unidos. A ver si podemos contactarnos con el doctor Cavallo. Aguardamos al doctor Domingo Felipe Cavallo. Doctor Cavallo, Sí. ¿cómo le Hasta va? ahora no me había podido conectar. No sé qué es lo que pasa. No tengo mucha práctica con Instagram. Perdón. No, por favor, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. En una hora menos allá en Washington, D.C. Así es, así es. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Muchas Bueno, gracias por estar aquí en Ciudad Flamante. bueno, es un placer, es un gusto. Pero perdón, que me demoré unos minutos, pero hace desde las 7 que estoy tratando de ver cómo funciona esto y tengo muy No, poca práctica. no, Solamente participé en un programa de Instagram con Javier Milei, pero mm, lo tenía un sobrino nieto mío que siempre me ayuda allá en Buenos Aires con este tema de mis salidas por, por los medios, ¿no? Y entonces, en aquel entonces no tuve dificultades, pero hoy no sabía bien cómo conectarme. no, por favor, al contrario, gracias por la buena predisposición. Es un gusto. Doctor Cavallo, ¿qué nos pasa a los argentinos que tenemos esa tendencia rupturista? Hay un libro suyo que escribió con su hija Sonia, Así, Historia Económica de la Argentina, y usted nos habla de fines, bueno, hace una investigación exhaustiva de los 200 años de la Argentina, y nos habla de los años dorados o de esa edad de oro, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y por qué esas rupturas y por qué esos cambios drásticos que tenemos los argentinos. bueno, es una explicación muy compleja, pero el problema serio es que desde la década del 40 en adelante, Argentina abandonó los principios básicos de organización económica que eran compatibles con la Constitución Nacional del 53 y entró a adoptar decisiones en materia de tamaño y organización del sector público, del área socialista de la economía, y también adoptó una actitud de un intervencionismo extremo en todo lo que sería el área privada de la economía, el área capitalista, haciendo que nos encontramos a partir de ahí con una combinación, la peor combinación que uno puede imaginar de sistemas económicos, un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado, siendo que el plan es esencial para que haya cierta racionalidad en el área pública de la economía y el funcionamiento de los mercados libres y abiertos es fundamental para que el sector privado y la iniciativa privada puedan realmente adoptar buenas decisiones de inversión y logren aumentar la productividad, ofrecer empleos de cada vez más alta calidad. Ese mal manejo económico que se comenzó en los 40 se tuvo
con algunos altibajos, pero por muchas décadas. Y así llegamos a 1990 con una hiperinflación. Por supuesto, en todo ese periodo sufrimos 30 años de inflación persistente, pero moderada, del orden del 30% anual. Luego tuvimos 13 años de estanflación, desde el 75 al 88, y finalmente 2 años de hiperinflación. La inflación, la estanflación y sobre todo la hiperinflación son la manifestación más clara de una pésima organización de la economía. Y la única forma de resolver o de reencauzar y empezar a resolver estos problemas era y sigue siendo planteando una reorganización integral de la economía para volver a los principios que había descrito precisamente Alberdi en un libro complementario de aquel de las bases que permitieron o que dieron el marco para que se aprobara la Constitución Nacional del 53, que se llamó ese libro La organización económica y rentística de la Confederación Argentina. Ahora, cuando tenemos que volver a ese tipo de organización económica, y es lo que yo intenté hacer junto con el presidente Menem, con el apoyo del presidente Menem, a partir del año 91, con las reformas que introdujimos. Pero lamentablemente ese intento, como yo describo bien en el libro que escribí con mi hija, denomino el periodo de la reforma, de la gran reforma, la única gran reforma enderezada a volver a los principios de la Constitución Nacional que se hizo a lo largo de las últimas 70 décadas. Bueno, fueron echadas por la borda a partir de 2002 y desde entonces se han vuelto a recrear todos los defectos que tenía la economía argentina hacia 1990. Por eso ahora estamos viviendo un periodo típico de estanflación, que yo justamente había dicho que lamentablemente íbamos a terminar en eso. Lo escribí en un libro también titulado Estanflación en el año 2008, y hace desde el 2011 que estamos con esa economía muy mal organizada, con inflación, con recesión, y bueno, y ahora estamos particularmente en un momento muy, muy difícil, porque no solo tenemos alta inflación, tenemos recesión, tenemos un gran déficit fiscal y el Banco Central no tiene otra alternativa que emitir una gran cantidad de dinero para financiar ese déficit. Hemos perdido totalmente el crédito y para colmo de males, el gobierno, que obviamente tuvo que poner restricciones, como lo hicieron muchos países, para enfrentar la pandemia, pero se ha entusiasmado con intervenir cada vez más en la economía, con las típicas intervenciones desorganizadoras de la vida económica. Por ejemplo, la última decisión que tomó de congelar hasta fin de año los precios de todos los servicios de telecomunicaciones, de Internet, y someter esos servicios que son los que requiere el desarrollo de la tecnología más moderna al carácter de servicio público para poder regularlo, esa es una medida que va totalmente a contramano de avanzar en la solución de los problemas argentinos, ¿no? Así que yo creo que estamos en una situación realmente muy lamentable. El gobierno no ha acertado para nada en el rumbo de la economía. Al menos Macri, si bien cometió errores de implementación y fue muy tibio en todo lo que hizo, por lo menos había insinuado un rumbo correcto para la economía. Lamentablemente este nuevo gobierno ha tomado un rumbo totalmente equivocado. Mencioné recién la última, las decisiones que van en la dirección
opuesta, pero se tomaron muchas otras, como por ejemplo la ley del teletrabajo, que es otra regulación absurda e inoportuna. Por supuesto, la amenaza de expropiación a Vicentín, en general los controles de precios que han establecido y por supuesto la forma como están manejando la política cambiaria, ¿no? El cepo, pero el cepo que posiblemente no podían hacer otra cosa que ponerlo como medida transitoria, pero está muy mal diseñado, además no hay posibilidades de que funcione un tramo realmente libre del mercado cambiario que sería imprescindible para luego en algún momento poder avanzar hacia una unificación y liberación total del mercado cambiario. Ya al final del gobierno de Macri volvieron a aumentar las retenciones y los impuestos a las exportaciones y este gobierno, por supuesto, las ha mantenido y ahora amenaza con todavía crear más impuestos. Obviamente ha aumentado el déficit fiscal. En fin, estamos en una situación muy complicada. Y a mí no me gusta hacer pronósticos catastróficos, pero sin duda el futuro no se muestra bien o promisorio, ¿no? Ahí cuando usted mencionaba la presión impositiva, que es altísima en la República Argentina, pero también tenemos la contraparte que es la evasión fiscal. Y usted hace muchos años proponía bancarizar la Argentina. Porque también, bueno, hemos visto lo que ha pasado con los billetes, con la plata física, con los bolsos, que eso se ha prestado para corrupción, lavado de activos, de origen delictivo, bueno, narcotráfico, todo eso se maneja con plata cash, no con la bancarización. Y recuerdo unos amigos de la familia ya hace 20 años, donde nos contaban, no, acá en España no se maneja plata, todo está bancarizado, todo se hace con tarjeta de débito, como usted lo propuso ya hace 20 años. ¿Qué le pasó? Que tenemos eso, la presión tributaria gigantesca y también esa tendencia que ya viene de la época del virreinato del Río de la Plata a evadir impuestos. Parece que salir de la encrucijada. Así es, así es. Sí, el tema de la bancarización de todos los pagos, que incluso yo había promovido y conseguido que se sancionara una ley que establecía que los pagos por más de 1.000 pesos, que en aquel momento $1.000, que hicieran empresas y personas que lo hicieron en efectivo, no se podían computar como, por ejemplo, costos a los fines de calcular las ganancias de las empresas, ni tampoco como crédito fiscal. Perdón, doctor, se escucha cortado. Sí, le decía que... Perdón, doctor, se escuchó ahí. Sí, a ver, ahora me escucha. Ahora sí, que se está un poco entrecortado ahí, sí, ahora sí. Sí, no sé qué, debe ser un problema del internet. Bueno, les decía que yo siempre sostuve que la bancarización de los pagos es esencial para introducir transparencia en la economía y, por supuesto, para poder cobrar bien los impuestos. Pero tiene que ir de la mano también de una simplificación del sistema impositivo y de la eliminación de muchos impuestos distorsivos, porque la evasión impositiva existe no solo porque es difícil controlarla, y en ese sentido ayudaría a controlarla mejor un alto grado de bancarización, que ahora de hecho se está produciendo en la economía, ¿no? Pero si no, también hay que pensar en impuestos que no sean impuestos con tan malos efectos económicos que la gente se ve obligado de alguna manera a evitar pagarlos, ¿no? O sea, el tema de evitar la evasión impositiva va de la mano, no solo del proceso de bancarización de los pagos, sino también de una buena reforma impositiva. Argentina tiene muy malos impuestos, comenzando por los que gravan a las exportaciones, que introduce el denominado sesgo antiexportador de la economía argentina. Y después entonces hay que dar
hay que permitir que la moneda se devalúe extremadamente para alentar las exportaciones, pero a las exportaciones se las desalienta a través del sistema impositivo, ¿no? Y después hay muchísimos otros impuestos, los que gravan prácticamente las transacciones en todas las etapas de la producción, que encarecen los costos con efecto cascada y que obviamente son muy, muy malos. Un economista joven que milita en Juntos por el Cambio, que está actualmente en la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, extendió el concepto que yo había venido pregonando de la necesidad de eliminar el sesgo antiexportador de la economía argentina y agregó eliminar también el sesgo antiinversor y antiempleo formal. Ese sesgo, esos tres sesgos, existen en toda la estructura impositiva y también en la estructura regulatoria de la Argentina. Y tiene que ver con esa mala organización económica que ya en la década de los 80 describíamos como socialismo sin plan, capitalismo sin mercado, pero que lamentablemente, a pesar de las reformas que intentamos e implementamos en los 90, ha vuelto a ser la característica actual de la economía argentina, ¿no? Hablando de los años 90, bueno, a fines de los 80, año 89, hiperinflación en el 90, otra hiperinflación. Cuando hablamos del tema de la inflación, que ahora es alta, pero todavía no tenemos una hiperinflación, hay economistas como Javier Milei que dice que la inflación es un fenómeno monetario. Y Kicillof dice que la inflación es algo multicausal, no solamente monetario. ¿Cómo se explica la inflación tan alta que tenemos en Argentina? Bueno, yo creo que sin duda hay muchas causas para tener alta inflación, pero todas esas causas se resumen en la inhabilidad del Banco Central para conducir una política monetaria que sea capaz de asegurar estabilidad de los precios. O sea que, obviamente, no habría una forma milagrosa de decir, bueno, paramos totalmente la emisión monetaria y se para la inflación. Se necesita por de pronto, crear una moneda sana, tener moneda creíble, que si uno no puede tener una moneda nacional creíble, por lo menos tiene que utilizar alguna moneda extranjera creíble, que es lo que han hecho algunas economías que lisa y llanamente han adoptado el dólar como moneda. Nosotros con la convertibilidad habíamos adoptado el dólar, legalizado el uso del dólar para todo tipo de transacciones, pero también habíamos puesto en funcionamiento a través de una caja de conversión a una moneda convertible y respaldada en principio por dólares, pensando que algún día esa moneda podía adquirir el carácter de una buena moneda fiduciaria y ahí Argentina podría funcionar quizás como un sistema bimonetario con la moneda argentina creíble y con el dólar en competencia una con la otra, que es una forma de asegurar que la política monetaria sea conducente a la estabilidad de los precios. Pero eso no es una solución mágica al problema de la inflación. Eso solo se puede hacer en el contexto de una reorganización integral de la economía. Por ejemplo, cuando lanzamos la convertibilidad y permitimos la dolarización legal en el año 91, al mismo tiempo eliminamos todos los impuestos a las exportaciones, bajamos los aranceles de importación y eliminamos muchas restricciones cuantitativas para liberalizar el comercio exterior. Además, eliminamos una gran cantidad de otros impuestos distorsivos que encarecían los costos de producción en la Argentina. Y por supuesto, implementamos lo que se llamó tanto la privatización de empresas, que era imprescindible para bajar el nivel de gasto público y las enormes pérdidas que tenían las empresas del Estado, además de que prestaban muy malos servicios, no teníamos electricidad, no teníamos suficiente gas, no teníamos buenos transportes, etcétera. Entonces, las privatizaciones más la desregulación, es decir, introducir competencia
remover restricciones que impedían el aumento de la productividad en las empresas y en la prestación de los servicios. Todo eso, en conjunto, produjeron la absoluta desinflación de la economía argentina y tuvimos 10 años de la economía funcionando sin inflación. Pero ahora, por ejemplo, como dice Milei, obviamente el fenómeno, la inflación es consecuencia de una gran emisión monetaria, pero la emisión monetaria es el resultado de esa pésima organización que tiene la economía. Y es imposible pensar en interrumpir la emisión monetaria a menos que se encare la reforma integral de la economía. Por ejemplo, el último ministro, el último presidente del Banco Central de Macri, Sandleris, en la negociación que hizo con el fondo, fijó como meta la emisión monetaria, o sea, la base monetaria que no podía moverse. Y desde más o menos el septiembre, creo, no, desde diciembre, noviembre, diciembre del 2018 hasta las PASO, agosto del 2019, la base monetaria se mantuvo prácticamente constante. Y sin embargo, la inflación siguió subiendo porque había problemas que determinaban que la moneda se devaluaba permanentemente. Además, venía una inercia inflacionaria y además el gobierno que no había ajustado los precios de las tarifas públicas tempranamente, como hubiera sido necesario hacerlo al inicio del gobierno de Macri, tenía todavía pendiente aumentos que iba anunciando periódicamente de las tarifas públicas, que eran necesarios, pero que obviamente retroalimentaban el proceso inflacionario. Y bueno, y todo eso, cuando después el macrismo perdió las PASO y empezó a especularse con que no iba a ser reelegido el presidente Macri, sino que iba a ir el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, obviamente las expectativas se descontrolaron y la inflación aumentó muchísimo a pesar de que se mantenía constante la oferta monetaria. Y eso es por todos los problemas que todavía estaban sin resolver de la economía argentina. Ahora, lamentablemente, este gobierno se ha ido al extremo de decir que no. Perdón, doctor, se cortó ahí. Este gobierno ha... Perdón, se cortó lo que dijo. Sí, que este gobierno se ha ido al extremo de decir que, bueno, no cuenta la emisión monetaria y que tampoco el déficit fiscal como causa de los desequilibrios macroeconómicos y de la aceleración inflacionaria. Esto está escrito en un libro que, según Cristina Kirchner, es su Biblia económica, que se titula Economía a contramano, de un periodista, economista, Alfredo Zayat, que dice este absurdo de que el gobierno puede tener cualquier déficit y emitirlo y financiarlo con emisión monetaria y que eso no va a provocar problemas. Por supuesto, si siguen con esa metodología van a llegar muy mal, van a terminar muy mal. Ahora, con respecto al pronóstico de que va a haber una hiperinflación, yo lo he discutido con Javier Milei y con Diego Giacomini, y precisamente como lo describo en el libro Historia Económica de Argentina, la hiperinflación en Argentina, como en otros países del mundo, se produce cuando hay un virtual vacío de poder político, ¿no? Que fue al final del gobierno del doctor Alfonsín y al inicio del gobierno del presidente Menem, hasta tanto él logró organizar bien su gobierno. Entonces, acá, si llega a haber un vacío de poder político que podría llegar a producirse por una confrontación, no tanto del gobierno con Juntos por el Cambio, con la oposición, sino dentro del mismo gobierno, que obviamente hay
posturas muy disímiles, pero por el momento parece predominar totalmente la postura más irracional, que es la de la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Y bueno, si se pelean entre ellos y siguen tomando medidas a contramano de lo que se necesitaría para mantener bajo control a la economía, no digo para estabilizar, porque es muy difícil que esta gente vaya a estabilizar, pero por lo menos para evitar que haya un descontrol total, obviamente que puede caerse en lo que predicen Milei y Giacomino. Pero yo creo que eso no es inexorable. Si hubiera un mínimo de racionalidad en las decisiones que se adopten en el gobierno, pueden evitar la hiperinflación. Ahí el que va a tener que jugar un rol importante va a tener que ser Martín Guzmán, el ministro de Economía, que hasta ahora se ha abocado a la reestructuración de la deuda. Y yo diría que en ese sentido ha hecho una buena tarea y ha tenido éxito, pero ahora va a tener que realmente comenzar a trabajar en elaborar un plan económico y por supuesto yo espero que lo apoye para que ese plan sea un plan racional, bueno, adecuado a las necesidades. El Fondo Monetario Internacional se lo va a pedir para darle apoyo, ¿no? Pero yo no sé, va a ser una misión muy compleja la que tiene Martín Guzmán, teniendo en cuenta las ideas que predominan alrededor de Cristina Kirchner y el sometimiento, que es muy claro, de Alberto Fernández a los dictados de la vicepresidenta. Porque una cosa era el Alberto Fernández que hablaba antes de ser candidato a presidente elegido por Cristina Kirchner. Hay muchos videos que dan cuenta de que él era un gran crítico de las medidas irracionales, económicas y políticas que adoptó cuando era presidente Cristina Kirchner. Y además yo lo conozco porque él en su momento apoyó mi candidatura y la de Belis a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que bien fue superintendente de seguros cuando yo era ministro de Economía en los 90, y a mí me sorprende totalmente cómo está adoptando decisiones que van totalmente a contramano de lo que Argentina necesita, pero también de lo que él pregonaba antes de ser el candidato a presidente. Esto significa que en la práctica la que está gobernando también en materia económica es la vicepresidenta, ¿no? Así que el pobre Martín Guzmán, yo no sé cómo se la va a, cómo va a hacer para, frente a ese gobierno económico bicéfalo que hay en la Argentina, apoyen un buen plan económico. Pero ojalá lo consiga, ¿eh? Ojalá lo consiga. Hablando del presidente Alberto Fernández, él en una entrevista al Financial Times dijo que no creía en los planes económicos, justo lo que se necesita ahora. ¿Ha tenido algún diálogo con usted? ¿Lo ha consultado en los últimos días? Yo no tengo diálogo ni con Fernández ni con nadie, excepto con amigos personales, algunos de los cuales están en política y otros no están, pero yo además en general no doy consejos así verbales a la dirigencia política. Lo que yo hago es escribir. Yo escribo en mi blog y lo que yo opino y lo que le diría en privado a los que tienen que tomar decisiones, lo mismo que digo en público y que digo a la gente, porque yo creo que no hay que tener dobles discursos. Y además escribo libros. Bueno, en realidad, cuando yo escribí Estanflación en el año 2008, lo hice como una forma de ayudar al gobierno de Néstor Kirchner, y ya en ese momento estaba Cristina Kirchner, todavía vivía Néstor, que influía mucho sobre las decisiones que ella tomaba. Yo lo conocía mucho a Néstor Kirchner, y justamente yo les advertía, si ustedes no
mueven o no adoptan otro tipo de estrategia económica que estaban siguiendo en ese momento, van a caer en esta inflación. Incluso les proponía qué es lo que tenían que hacer. Eso en el libro del 2008, esta inflación. Luego en el 2014, cuando ya se veía claro que terminaba muy mal. Perdón, para la audiencia, ¿qué sería la estanflación? ¿A qué se denomina Bueno, la estanflación? estanflación es la combinación de recesión y estancamiento económico con alta inflación, que es un fenómeno que en el mundo no se conocía hasta el año 1900, hasta la década de los 80. Les explico, en Argentina sí se conocía. Yo me acuerdo que cuando fui a hacer mi doctorado en economía a la Universidad de Harvard, yo escribí sobre el tema de política monetaria en un contexto estanflacionario en base a la experiencia de Argentina, y mis escritos despertaron muchísimo interés de profesores y alumnos, porque en ese momento estaba por primera vez observándose el fenómeno de la estanflación en Estados Unidos y en Europa, porque con el shock petrolero del año 73 primero y después 78, perdón, yo dije la década de los 80, era la década de los 70, cuando yo estuve allá en Harvard, era en el año 73 al 77. En ese momento se estaba viviendo esta inflación, que en general en los países avanzados y en la historia monetaria se sostenía que había inflación cuando había rápido crecimiento económico, rápido aumento de la demanda de bienes, es decir, normalmente había como una economía recalentada que provocaba inflación. Y había desinflación o incluso deflación cuando había recesión, cuando había estancamiento de la economía, caída de la demanda. O sea, no se conocía la combinación de recesión con inflación. Parecía algo inentendible, ¿no? Y lo que ocurre es que esta inflación es consecuencia de que sube la demanda, pero cae la oferta y entonces se produce el efecto contrario al que normalmente se esperaría. Es decir, hay una recesión, caída de la oferta, caída de la producción y hay aumento de los precios y de la inflación. En fin, ese fenómeno se estaba recreando de nuevo en Argentina. Lo habíamos sufrido del 75 al 90 y terminó en hiperinflación. A partir del 2008 yo lo veía venir en Argentina porque las políticas que el gobierno implementaba estaban creando cuellos de botella por el lado de la producción, creando restricciones de oferta, y por otro lado la gran emisión monetaria, el gran déficit fiscal, el gran aumento del gasto público aumentaba la demanda nominal y entonces iba a terminar habiendo inflación con recesión, que es lo que hemos tenido desde el año 2012 hasta ahora en la Argentina. Y que probablemente el pronóstico más benévolo que uno puede hacer hoy en Argentina, teniendo en cuenta la forma como se está manejando el gobierno, es que va a continuar por 3, 4 años más esta inflación, quizás agravada, con índices de inflación más altos que los que hemos tenido en los últimos 8 años. Por supuesto, mucho peor sería que termináramos en hiperinflación como en aquella década del 80, ¿no? Pero por supuesto que nada de esto es bueno para el nivel de vida y para la solución de los problemas económicos y sociales de la Argentina. Por eso sería bueno que el gobierno se decidiera a preparar un plan que debe comenzar con una propuesta de reorganización integral de la economía argentina y políticas económicas enderezadas
a la estabilidad y al crecimiento. Pero bueno, no se ve para nada que este gobierno tenga enderezada sus ideas y sus acciones en esta dirección. Incluso la política que tiene el gobierno, intervencionista, más que intervencionista, asistencialista, lejos de aplacar la pobreza, la ha aumentado muchísimo. Penosamente somos los argentinos una máquina de fabricar pobreza. Si uno ve las villas de emergencia, o los asentamientos, o como se denomina ahora los barrios populares, tenemos más de 4.000 actualmente, 1.800, y se han duplicado en los últimos 20 años y el 25% en la última década, el 2010. O sea, así es. Lo que, lejos de terminar, fomenta la pobreza estructural en la Argentina. Bueno, la máquina de fabricar pobres es la inflación. La inflación, siempre que hay inflación, hay una tendencia que cada vez hay más pobres, porque la inflación es un impuesto no legislado que pagan precisamente los que no tienen ingresos que se puedan ajustar, como por ejemplo los trabajadores que están agremiados y que logran aumentos de salarios, o los empresarios que puedan aumentar los precios, y por supuesto el gobierno que puede financiarse con emisión monetaria. Todo eso son los beneficiarios de la inflación, de la inflación. Pero todos los que tienen ingresos fijos y que no se pueden reajustar, o que tienen trabajos muy precarios, toda esa es la gente que sufre, más sufre la inflación, ¿no? Entonces la inflación, además desorganiza la vida económica, hace muy difícil la creación de nuevas empresas, no hay un clima que aliente la inversión, no digo de las grandes empresas, ni siquiera de las pequeñas y medianas empresas. Todo eso lleva a que haya cada vez más pobres. Ahora, la política de darle más y más subsidios sociales a la gente, que obviamente en momentos críticos aparece como imprescindible, pero al transformarse en una especie de política permanente, obviamente que transforma a mucha gente en personas que ya no tienen voluntad ni condiciones para entrar a trabajar de manera estable, y entonces, claro, se van creando fenómenos de marginación, que son los que vos acabás de describir, ¿no? Esos son fenómenos, yo diría, que se dan con características ya estructurales, y que, bueno, revertirlos requiere posiblemente mucho tiempo, pero es imposible pensar que se vayan a revertir. Al contrario, la tendencia va a ser a que se van a acentuar si es que sigue la inflación como una característica de la economía, ¿no? Cuando usted arrancaba en los años 90 como ministro de Economía del doctor Carlos Saúl Menem, empezaba el fenómeno de la globalización, la integración regional, el Mercosur. ¿Por qué el Mercosur nunca pudo ser como la Unión Europea? ¿Por qué nunca pudimos tener una moneda en común? Bueno, no tuvimos ese auge que sí pudieron tener los europeos, que tal vez eso hubiese hecho frente al dólar o al euro, una moneda fuerte, una Bueno, economía. la globalización, la segunda gran globalización de la economía, comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial. La primera ola globalizadora que yo describo en mi libro Historia Económica, obviamente había empezado en la segunda mitad del siglo XIX, liderada por el Reino Unido. En aquella época Argentina había logrado integrarse bien a la economía global y sacar provecho de aquella primera ola de globalización. Pero desde Bretton Woods y desde la Organización de la Economía
global de posguerra, Argentina se mantuvo marginada y más bien siguió con políticas aislacionistas, no solo no aprovechó el proceso de globalización, sino que se autoaisló con esa política de sustitución de importaciones, de desaliento a las exportaciones, trabas al comercio exterior y también a la inversión interna y externa y a la innovación tecnológica. Eso fueron una forma de mantenerse fuera de la economía global. Eso es lo que empezó a cambiar, no solo en Argentina, sino en el resto de los países de América Latina en la década de los 90. Había empezado a cambiar Chile en unos años antes, pero básicamente en forma generalizada, en los países de América Latina comenzó la reinserción de nuestras economías en la economía global en la década de los 90. Para entonces, Europa ya hacía muchos años que estaba en proceso de integración para llegar a formar la Unión Europea. Había comenzado en el año 60 y había dado pasos hacia la integración económica. Nosotros en América Latina también en el 60 habíamos empezado un supuesto proceso de integración, pero que no avanzó para nada. Recién comenzó a avanzar o pretendió comenzar a avanzar en la década de los 90 y con Mercosur. Mercosur tuvo 4 años muy buenos, que fueron los años en donde Argentina había logrado estabilizar la economía con el plan de convertibilidad y Brasil había logrado estabilizar la economía con el plan real, que fue desde el 95 al 99. Ese es el periodo en el que se expandió en Mercosur. Antes había avanzado en una suerte de zona de libre comercio, pero no tuvieron capacidad nuestros países, Brasil y Argentina básicamente, porque Uruguay y Paraguay siempre acompañaron, pero nunca pudieron liderar el proceso. No fuimos capaces de negociar libre comercio con Europa o con los Estados Unidos y con el resto del mundo, que hubiera sido la forma de consolidar a su vez Mercosur, no como una economía cerrada, como un arreglo económico regional cerrado, sino buscando de integrarse lo mejor posible a la economía global. En la década de los 90, mientras Argentina quería avanzar hacia los tratados de libre comercio, en conjunto con Brasil, Brasil se tiraba a la retranca. Ahora, por ejemplo, Brasil quiere avanzar en esa dirección y Argentina se está tirando a la retranca. Lamentablemente, no ha funcionado bien la política exterior en el ámbito de América Latina. Y además, desde los años 2000, principios de los 2000, América Latina estuvo muy envenenada por el socialismo del siglo XXI, impulsado por Chávez, pero acompañado por Kirchner, por Evo Morales, por Lugo, por Correa en Ecuador, por incluso los presidentes de Lula y en Brasil, a punto tal de que en una reunión de Mar del Plata, en donde Bush hijo, el segundo Bush, vino y quería avanzar con la idea de la integración de las Américas o el libre comercio de las Américas, le organizaron una convención paralela donde el principal expositor fue Chávez, y lo pusieron también a Maradona ahí para que haga barra, y repudiaron esa idea. Eso fue muy, muy malo, porque eso significó que América Latina quedó, digamos, separada del contexto global, incluso del país, obviamente líder de la economía global hasta ese momento, que era en los Estados Unidos. Diferente fue la experiencia de Chile, o de Colombia, o de Perú,
o del mismo México que República Dominicana, varios países que encararon tratados de libre comercio con los Estados Unidos, pero también con China y también con la Unión Europea, ¿no? O sea, Mercosur tuvo una mala estrategia de inserción en la economía global. Era imposible pensar en avanzar hacia una moneda común. La moneda común es algo que se logra una vez que hay un proceso grande de integración comercial y además cuando hay una especie de compromiso de avance hacia la estabilización macroeconómica en todos los países. Pero imagínense, salvo ese periodo de 4 o 5 años entre el 95 y el 99, donde funcionaba el plan real en Brasil y el plan de convertibilidad en Argentina, salvo ese periodo, nunca tuvimos una suerte de convergencia en materia de políticas macroeconómicas enderezadas a la estabilidad. Así que es posible pensar en una moneda común. No digo que no sea algo que pueda lograrse en alguna oportunidad, pero no se va a lograr mientras en las economías nacionales y sobre todo en las economías nacionales más importantes no haya ese avance hacia la estabilidad macroeconómica, los equilibrios macroeconómicos. Fenómeno que sí se produjo en Europa. En Europa se produjo una convergencia macroeconómica y primero el Tratado de Maastricht, la creación de la unión monetaria y luego la introducción del euro, en realidad forzaron o ayudaron a que se avance en esa convergencia macroeconómica. Y justamente los problemas que se presentaron en algunos países no hicieron suficientes esfuerzos de equilibrio macroeconómico, como las economías entraron en crisis en el año 2010, 2011. El caso más extremo fue el de Grecia, pero afortunadamente, a pesar de esa crisis, Europa encontró la forma de mantenerse unida y bueno, han salido en general de aquella crisis y yo creo que, bueno, Europa obviamente funciona muchísimo mejor que lo que funcionan nuestras economías de América Latina, ¿no? Pese a que tiene problemas también. En realidad, los problemas económicos no se terminan nunca. Cuando se resuelven unos, aparecen otros. Pero nosotros tenemos problemas mucho más elementales y más básicos que lo que puede tener Europa o los que tienen los países avanzados en general. Tenemos problemas de desorganización económica que se manifiesta precisamente en la persistencia de la inflación y peor aún en los fenómenos de estanflación o hiperinflación. Bueno, pero yo lamentablemente tengo otros compromisos, así que vayamos concluyendo el reportaje. Doctor Cavallo, sí, muchísimas gracias, sumamente enriquecedor todo lo que nos ha dicho. Quería cerrar preguntándole brevemente por la relación entre Argentina y China, esto que ahora se está denominando Argenchina. No me quiero, bueno, en el 2004, cuando Néstor Kirchner anunció que iban a venir 20.000 millones de dólares, que nunca llegaron, que se iban a hacer trenes de alta velocidad, y ahora pareciera que el comercio va dirigido ahí, e incluso el presidente Fernández tiene pensado viajar a China. Es cierto que en el Banco Central el 45% de las reservas son chinas, esto del swap tiene que ver, y en la exportación de carne el 85% va a China, el 63% de las divisas vienen de China. ¿Somos Argentina? ¿Estamos atados ahora a China? ¿Cómo lo ve esto? Bueno, Argentina tiene que aprovechar todas las oportunidades para vender sus productos y obviamente el comercio es siempre de doble vía. Cuando uno quiere vender, tiene que comprar. Yo creo que no hay que excluir o que no hay que poner un sesgo anti-China en nuestra política exterior, pero tampoco hay que transformarse en una economía dependiente totalmente
de China. Sería un grave error. Ahora, obviamente que pensar en que no hace falta tener una buena relación con los Estados Unidos o con Europa, porque vamos a conseguir apoyo desde China en forma de inversiones, en forma de financiamiento, como mercado y también como provisión. Sería un grave error. Argentina tiene que buscar un comercio y una relación buena con todos los países del mundo. Yo no soy partidario de que nos subamos al tren de la confrontación Estados Unidos-China que lleva adelante el presidente Trump de los Estados Unidos. A mí me parece que eso no es buena política. Y yo creo que finalmente los Estados Unidos no va a perseverar en una política así de una confrontación económica total. Obviamente que entre Estados Unidos y China hay una potencial confrontación en temas de seguridad internacional y eso yo no soy quien para juzgar si se va a acentuar o no, pero en materia económica era mucho más lógico lo que pasaba hasta antes del gobierno de Trump, que era que se buscara tener una buena relación, o sea, se lograra que China se involucrara en la economía global con una actitud responsable. Nosotros tenemos que tener las mejores relaciones posibles con los Estados Unidos, también con China, también con Europa. Nuestra política exterior tiene que ser amplia. Tenemos que tratar de contribuir a que haya paz en todo sentido, no solo en el sentido de la seguridad internacional, sino también las mejores y más fructíferas relaciones comerciales en la economía global. Eso es lo que mejor va a ayudar al progreso de la Argentina. Así que yo creo que no tenemos que tener ni políticas anti-China, ni políticas anti-Estados Unidos, ni anti-Europa, ni anti nuestros vecinos, sino tenemos que construir puentes con todos ellos, que fue el tipo de política exterior que pusimos en marcha con Menem cuando yo era canciller y que nos dio muchos beneficios porque nos permitió llevar adelante las reformas económicas con mucho apoyo de todos los países del mundo. En aquel momento China todavía no era tan importante, pero sí era importante Japón. Y yo recuerdo, por ejemplo, fue clave nuestra relación con Japón para poder implementar el plan Brady, porque el plan Brady, que fue de reestructuración de una deuda que había quedado en default desde el año 97, el marco conceptual lo proveyeron los Estados Unidos a través del secretario del Tesoro Brady, pero la plata para que realmente nosotros pudiéramos formar las garantías que se requerían para conseguir las quitas, la puso Japón. El tema de poder implementar una buena política económica requiere apoyo del exterior y no de un país, ni siquiera de un organismo internacional, más bien de toda la comunidad internacional, para lo cual la política exterior del país tiene que ser de buena relación con prácticamente todo el mundo. Por supuesto, hay casos de naciones que crean problemas a nivel internacional, como en este momento es el caso de Venezuela, por ejemplo, o el caso de Irán y el caso de Corea del Norte. Es natural que la relación con esos países no va a ser constructiva ni para Argentina ni para ninguna otra nación del mundo, pero el resto de las naciones, cada una de las cuales defiende sus intereses nacionales, como es natural, pero que están involucradas constructivamente en una economía global, hay que tratar de tener buena relación con todas ellas, ¿no? Doctor Cavallo, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos ha brindado. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, Carlos. Un abrazo. Un gusto enorme. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Vaya, hasta luego.